Entonces la iglesia existe como un proyecto de Dios y aquí vemos para dirigir al mundo hacia un comportamiento espiritual correcto. Entonces la iglesia, nosotros como iglesia, como pueblo de Dios existimos con la iniciativa en Dios mismo para que como un proyecto de fe, como un proyecto de acción espiritual, podamos dirigir al mundo, estamos hablando de la humanidad, al conocimiento de la voluntad de Dios para que así podamos de alguna manera producir un comportamiento correcto. ¿Y por qué decimos esto? Porque al hablar del comportamiento que el mundo tenía o que tiene sin Dios, usted sabe que no es correcto. ¿O sí? ¿Es correcto el comportamiento que el mundo tiene sin Cristo en el corazón? No, el comportamiento que el mundo tiene sin Cristo en el corazón es incorrecto. Se procede con una infinidad de faltas y cosas que no vale la pena mencionar. Pero la iglesia es levantada en una población, en una comunidad, y del momento que se planta una iglesia en un barrio o en un pueblo, es con la intención de que esa iglesia se constituya en el proyecto de Dios para enseñar a la gente de ese barrio o de esa población a vivir correctamente delante de Dios. Espero que estén de acuerdo conmigo. Entonces la iglesia existe para ayudar al Señor a corregir a la gente, a mejorar su comportamiento, ayudar a la gente a mejorar su comportamiento. Obviamente, si nosotros fungimos en un ministerio, tenemos que entender que nosotros somos agentes en las manos del Señor con los que Dios cuenta para que eso que estamos diciendo pase. No va a pasar lo que estoy diciendo si no nos disponemos nosotros como agentes en sus manos. Eso quiere decir que tenemos que pensar en que nosotros, cada uno de nosotros, somos instrumentos en las manos de Dios. Si así no lo hemos entendido hasta hoy, por lo menos de aquí en adelante debemos entender que el Señor, Dios Todopoderoso, el Eterno, está pensando en nosotros porque quiere contar con nuestra buena voluntad para que nosotros ayudemos en este proyecto. O sea, Él incluye a cada uno de nosotros en su proyecto. Y eso lo puedo llamar como una bendición, como un privilegio, pues, el que Él, siendo todopoderoso, piense en mí que soy tan débil, pero que Él piense en mí como su auxiliar en este trabajo. ¿Verdad que es fantástico pensarlo así? Que Él me tome a mí como su auxiliar, como su ayudante, como su asistente. Suena fantástico pensarlo, pero a la vez esto conlleva diga conmigo, responsabilidad. Diga conmigo, responsabilidad. Tras el privilegio hay una responsabilidad. Tenemos que entenderlo así. Así que vamos viendo algunos asuntitos que como iglesia no podemos perder de vista. Si ustedes recuerdan junto a mí, el texto bíblico que tenemos de encabezamiento, en este caso Juan da testimonio de que el Dios que era invisible, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, Él se hizo visible a través de Cristo Jesús, y ese Cristo Jesús que vino al mundo era lleno de gracia, lleno de grandes virtudes, lleno de verdad. Y dice Juan que de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. O sea, de la abundancia de Cristo Jesús tomamos todos nosotros. O sea que todo lo que poseemos es porque Él nos lo otorga, Él nos lo faculta, y de esa cuenta podemos nosotros ser instrumentos en sus manos porque Él asigna a cada uno de nosotros una posición para la honra y gloria suya. Este caso, pues podemos decir que en la abundante gracia que Él tiene, nos imparte a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo a nuestro potencial. Sabe que todos y cada uno de nosotros tenemos una diferencia para realizarnos. En su multiforme gracia capacitó a los seres humanos para que siendo un cuerpo, aunque sea muy grande, haya espacio para que todos puedan servir en algo. Diga conmigo, aunque el pueblo sea muy grande, hay espacio para que todos puedan servir en algo. Podría decir usted que son 5 posiciones nada más, y somos más de 100 gentes. ¿Y a dónde va a caber tanta gente haciendo esas 5 posiciones? Tenemos que repetir 20 veces a uno para que haga esa función. Pero en el cuerpo del Señor
todos tenemos un lugar. Y eso es fantástico, porque en la multiforme gracia de Dios, todos tenemos espacio para actuar. No espero que se alegren ustedes por eso. En mi caso sí me alegro, porque yo tengo espacio en el cuerpo del Señor. Aquí tenemos que en su plenitud tomamos todos. Tenemos que entender que el objetivo primordial de la corporificación, o sea, el Dios hecho carne, era orientar a la gente hacia un comportamiento correcto en la tierra según las normas y el diseño divino. O sea, Dios tiene un plan, tiene unas normas, tiene un diseño. Y entonces, cuando vino Cristo a la tierra, se vio en forma humana, alguien que es de carne y hueso, que come y bebe, duerme, camina y se puede dar un abrazo y se le siente sudoroso su cuerpo después de que ha caminado kilómetros, porque es un ser humano. Pero ese ser humano vino porque quería tomar nuestra figura humana, nuestra posición humana, y en ese campo Él viene como un agente divino para que el hombre pueda asumir un comportamiento después de un modelo. O sea, hay un modelo a seguir y ese modelo es Cristo. Entonces Él viene para establecerse como modelo. O sea, vino para que las gentes aprendan un diseño de comportamiento. Para ello es importante recalcar que el Eterno tiene un pueblo en la tierra, y eso somos nosotros. Tiene un pueblo suyo en la tierra, y este pueblo es considerado como el cuerpo de Cristo. Y nada más, ni nada menos que la iglesia es considerada como cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo del Señor. Pero en ese cuerpo, si usted nada más ve una parte del cuerpo acá, ¿está bien? Una parte del cuerpo nada más. Y en esta parte del cuerpo hay 5 integrantes. ¿Es así o no es así? Solo en esta parte del cuerpo tenemos 5 integrantes. Tenemos un dedo que no se parece con el siguiente, ni con el siguiente, ni con el siguiente. 5 dedos que no tienen ningún parecido el uno con el otro, pero los 5 dedos hacen una función fundamental. Es así, ¿verdad? Son 5 miembros haciendo una función, pero solo son esos 5 miembros todo el cuerpo. No, aquí hay otros 5 miembros, pero son solo 10 miembros. No, hay otros miembros más. O sea, el cuerpo tiene muchos miembros que están activando. Así que como cuerpo tenemos que pensar que somos parte importante al integrar el cuerpo del Señor. Amén. Tenemos que pensarlo por ahí. Pero decir, esto es para el que está atrás de mí. No, señálese usted aquí al pecho y diga, bueno, eso es para mí. Porque el Señor, cuando me salvó, pensó en integrarme a su cuerpo para que yo en este cuerpo tenga una función importante. Levanten la mano los que se consideran parte del cuerpo. Bueno, si usted se considera parte del cuerpo, la pregunta es, ¿y qué tal si fuera el pulgar? ¿Y qué tal si fuera este dedito? ¿O qué tal si fuera este? Pero la pregunta es, ¿cuál de los 5 es menos? Todos son importantes, de verdad que sí. Todos son importantes. Digamos que usted no es mano, pero es oreja. No es oreja, pero es ojo. No es ojo, pero es boca. O es algo en el cuerpo. La pregunta es, ¿cuál de todos los miembros es más importante? ¿Verdad que ninguno es más importante? Todos son sumamente importantes. Tenemos que pensarlo ahí, que como cuerpo, entonces tenemos que funcionar así. Aquí que tenemos que darle atención al cuerpo. La pregunta que haría aquí es, ¿qué implicaciones tiene el ser el cuerpo del Señor? ¿Qué implicaciones tiene ser el cuerpo del Señor? Resulta que hoy necesitamos hacer una predicación. Así que el pastor no quiere venir al culto, pero manda la cabeza a predicar. ¿Es funcional? No va a ir el pastor al culto, todo el cuerpo se va a quedar en casa, pero va a ir la cabeza a predicar. Así que en el momento que dan el tiempo, solo aparece la cabeza. No hay cuerpo. La pregunta es, ¿quién de todos cree que eso puede funcionar así? No se puede funcionar así. Tiene que estar integrado todo el cuerpo. En el momento que quiten la cabeza del cuerpo, ¿qué pasa con el cuerpo? Se muere el cuerpo. Tenemos que entender que algo pasa en nosotros también cuando consideramos que somos parte de este cuerpo. Y seguramente el Señor espera de nosotros una acción. Y eso tiene que ser fundamental. Piense usted qué parte del cuerpo quiere ser. Amén. ¿Cuál de las partes del cuerpo quisiera ser? No me lo diga porque puede ser que falle. Pero sí tendremos que pensar. Aquí es donde tenemos que entrar en acción y no perder de vista el concepto de la encarnación. Sabe que al principio tomamos un texto que dice, y aquel verbo fue hecho carne.
habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, y ahí de su plenitud tomamos todos. O sea que ese cuerpo no terminó cuando murió en la tumba o cuando terminó en la tumba. Murió en la cruz, va a la tumba, luego resucita. Pero luego que resucita va a estar con el Señor en el cielo. Esto es Jesús. Pero la pregunta es, ¿se murió Cristo de verdad? No, porque a través de su muerte vivió y hace un cuerpo en la tierra al que le llama la iglesia, cuerpo de Cristo. Ahora, este cuerpo tiene un propósito. Entonces, la encarnación de Cristo no solamente fue su cuerpo, sino la encarnación de Él también tiene que ver con nosotros, que somos el cuerpo místico del Señor. No solamente es el cuerpo de Él, también tiene que ver con nosotros. Así que este cuerpo tiene un propósito para la institución de la iglesia en la tierra. O sea, el ser la iglesia tiene un sentido. Es así como cuando vino Cristo. ¿Qué hizo Cristo cuando vino al mundo? ¿Qué milagros pasaron con la venida de Cristo al mundo? El gran milagro es el de la redención. El gran milagro de la salvación. Pero una vez Cristo se va de esta tierra, en ese cuerpo que tiene, dice que el que vino también subió. Y antes de subir, dio dones a los hombres. Y luego dice que Él mismo constituyó. Y hablamos ya de los ministerios. O sea, que Él se va, pero no deja de funcionar en la tierra. Él deja de ser en su cuerpo físico, pero tiene a su cuerpo místico. O sea, Él sigue encarnado en la tierra, haciendo su voluntad entre los hombres. Aquí tenemos que entender, la iglesia es alguien que debe estar metida en la sociedad como lo estuvo Cristo cuando vino. Mucho pedir, ¿verdad? ¿Creen que no? Demasiado pedir, ¿verdad? Querer ser similares a Cristo. La pregunta es, ¿será que Cristo estaba pensando con qué sustancia estaba hablando de esas cosas? ¿Cree usted que Él estaba adormecido cuando estaba pensando en la constitución de su cuerpo, la iglesia, para hacer el ministerio? ¿O cree que estaba lúcido de su mente? Él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía que entre los hombres hay gente con potencial, con recursos para poder ejercitarse. Así que diga conmigo, gracias a Él por haber confiado algo tan maravilloso para que lo podamos desarrollar nosotros los seres humanos. Altamente maravilloso lo que hizo Él, pero también lo más maravilloso es que pensara en que yo soy confiable para que yo pueda hacer lo que Él piensa que yo puedo hacer. Y eso me da a mí mucho gozo. Quisiera tener un montón de tiempo para hablar esto, pero tenemos escasez. Tomemos en cuenta que el Eterno incorporaría a su pueblo entre las gentes. Eso tenemos que llevarlo en mente. Y de esa cuenta, tomar las riendas espirituales con un ministerio funcional. O sea, Dios, a través de Cristo Jesús, incorpora un cuerpo, establece un cuerpo en la tierra con el que quiere tomar las riendas espirituales para dirigir a la humanidad. Así lo pensó con Israel. Eso es lo que Dios quería con Israel, que Israel fuera el que corrigiera todos los errores de todas las naciones caídas y a través de eso pues levantar al mundo de una situación complicada. Al principio estableció a Israel como nación, luego puso gobernantes. Usted sabe que puso jueces, puso reyes, puso sacerdotes, puso profetas. Ellos traían una función y era guiar al pueblo al conocimiento de Yahweh. Guiar al pueblo al conocimiento de Dios, guiar al pueblo al conocimiento del Eterno. Eso tenían ellos como función. Y nosotros tenemos que entender que más tarde, después de que termina todo este tipo de gobierno en la tierra, viene Jesucristo mismo. Viene Cristo mismo para establecer luego a la iglesia, la que también tiene la misión de guiar al mundo en un comportamiento correcto, la que también tiene un ministerio funcional. Aquí podemos verlo entonces. Al principio vemos al Eterno incorporando un pueblo entre las gentes, una nación con gobernantes, luego Cristo mismo, luego la iglesia, y todo esto está establecido dentro de un ministerio funcional. ¿Qué es lo que pretendía el Eterno con todo esto? Que la gente tenga rienda espiritual para conducirse en el camino correcto, para servir al Señor, honrar al Señor con su estilo de vida. El Eterno sueña con un pueblo en la tierra, con un comportamiento correcto.
¿Se atreve a decirlo conmigo? Nuestro Dios sueña con tener en la tierra un pueblo con un comportamiento correcto. ¿Lo puede lograr o no lo puede lograr? Lo ha logrado. Si no fuera así, no estuviéramos nosotros aquí. Aquí hay gente que ha cambiado su estilo de vida. Venía con cosas bien horribles del mundo, pero ya no son lo mismo. Hay cosas que han cambiado. Si no del todo, no al 100, pero tenemos un 80, un 70, un 50, un 30, un 10. Pero ya tenemos algunos cambios. ¿O no se siente usted que ha cambiado algo después de que vino a Cristo? Porque si usted se siente igual, como cuando estaba en el mundo, sigue igual dentro de la iglesia, entonces quiero decirle, no está en el lugar equivocado, pero debe dejarse moldear en el taller de Dios. Porque vino aquí para ser perfeccionado. Si usted sigue igual es porque usted no se ha metido todavía a la onda de Dios. Déjese meter en la onda del Espíritu y me va a contar cómo las cosas van a cambiar en su vida. Usted dirá, no, pero es que yo me siento igual. Bueno, pero eso ya tiene que ver con su disposición. Pero el Señor ha trabajado algo en usted. ¿Y cuántos están de acuerdo conmigo que el Señor ha hecho, aunque sea algo en su vida? Él ha cambiado algunas cosas de nuestra vida. No somos lo que antes éramos. Nosotros nos conocemos y éramos cosas que no valía la pena mencionar. Alguien testificando anoche dijo, yo quisiera decirle de algunos vicios que no se me permite hablar en público. No se me permite publicarlos. O sea, que hay cosas que no las podemos decir abiertamente porque atentan contra nuestra integridad. Pero nosotros sí sabemos que el Señor ha hecho algo en nosotros. Gloria a Dios por eso que Él está haciendo. Pero no está ahí todo. Hay que seguir. Hablando del cuadro bíblico que tenemos para analizar. Aquí vemos Efesios capítulo 4, versículos 1 al 13. Llegaría hasta el 16 por alguna razón. Y en este cuadro bíblico vemos una figura que les mencioné al principio. ¿Vemos qué? Una mano. Pero esa mano tiene, a aquellos que les gusta dibujarse en los dedos o en el cuerpo, ahí ya vemos una mano con letras. Vamos bien, ¿qué dice en esas letras? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastor y maestro. ¿Qué quiere decir eso? Que el pasaje que adelante viene nos habla de eso. Dice el apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia de Éfeso, les dijo, os ruego, lo puede leer conmigo, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, llamados en una misma esperanza. A cada uno fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Eso dice en resumen este pasaje. Y luego dice la siguiente parte. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y en este caso podemos decir, mis hermanos, la iglesia, diga conmigo, la iglesia en este lugar, lo puede decir conmigo, la iglesia en este lugar debería contar con una junta administrativa caracterizada así, como dice ahí. O sea, aquí deberían haber 5 ministerios y no más. Lo repito, aquí deberían haber 5 ministerios y no más. No pensar en los ministerios, fuerzas vivas como le llamamos. Deberíamos pensar en un ministerio bíblico. Y un ministerio bíblico sería de esta manera, en la que hayan apóstoles, ¿qué más? Profetas, evangelistas, pastores y maestros. No está hablando de personas con título ni con una silla para distinguirse. Está hablando de funciones. Amén. Está hablando de funciones. La iglesia debería funcionar así. Gente que tenga esas cualidades. Aquí hay un objetivo y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es la intención del Eterno al tener 5 posiciones en el ministerio? Perfeccionar ¿a quiénes? A los santos para la obra del ministerio. Dé una vueltecita y ve si hay algún santo por aquí. Por favor, voltea a ver. ¿Hay algún santo aquí? ¿Cuántos se atreven a decir que sí hay o no hay? ¿Dicen que no hay o dicen que sí hay? ¿Cuántos asienten conmigo que sí hay? ¿Hay santos aquí o no hay? Levanten la mano los santos. No se atreven.
Levanten la mano los santos. Bueno, se lo voy a decir de otra manera para que no se sientan así como martirizados. Levanten la mano los que fueron rescatados del mundo para venir a Cristo como su Salvador. Ellos son los santos. Amén. Ustedes son gente que el Señor ha rescatado del pecado y ahora los tiene en su camino. ¿Quedó claro ahora? Ahora le pregunto otra vez. Levanten la mano los santos. Hombre, hoy sí se entendió mejor. Amén. Entonces, diga conmigo, estos santos necesitan perfeccionamiento. ¿Qué necesitan estos santos? Perfeccionamiento. O sea, necesitan mejorar su calidad de vida. Y diga conmigo, para eso venimos a este lugar. Para eso venimos aquí, para perfeccionar nuestra vida en el Señor. Para eso estamos aquí. No estamos aquí porque somos perfectos. Venimos para ser perfeccionados. ¿Nos queda claro eso? O sea, cuando nos dicen santos no estamos hablando de perfección. Estamos hablando del título que el Eterno nos proporciona a través de Cristo Jesús. De apartarnos de las tinieblas a su luz. Y teniéndonos en su luz, ¿qué hace? Nos va perfeccionando paulatinamente hasta que algún día, diga conmigo, vamos a ser perfectos. ¿Tienen la esperanza de ser perfectos algún día? ¿Cuántos tienen la esperanza de ser perfectos algún día? Bueno, el Señor está trabajando en nosotros. Y ya lo decíamos en una forma, el Espíritu Santo trabaja constantemente, día y noche en nosotros, con el trabajo de formar a Cristo en nosotros. Él no pierde la esperanza y está trabajando en nosotros. Aquí hay un trabajo que hacer. El perfeccionamiento de los santos. No olvidemos que el objetivo primordial de la corporificación divina es rescatar al ser caído, al ser humano caído. Con los rescatados del mundo, el Eterno quería conformar un pueblo santo en la tierra para que de esa manera este pueblo encarne en el mundo y así que su pueblo pueda también tener una presencia salvadora en el mundo a través de su mismo pueblo. O sea, Dios, el Señor, el Creador, está levantando un pueblo en el mundo con gente que estaba caída. Los trajo para ser su pueblo santo. Y de esa forma, como personas ya santificadas, poderse involucrar en el ejercicio también de santificar a otros. ¿Sabe que en el camino del Evangelio, algunos vamos más adelantito que otros? ¿O no es así? Pregunto, ¿cuál es el trabajo de los que están más adelantito de nosotros? Ilustrarnos el camino. Entonces aquí es donde viene el desafío. Los que ya estamos aquí dentro del camino tenemos que mejorar un poquitito para que los que vienen entrando también tengan modelos a seguir. Y ahí es donde vienen los ministerios. Así que desde la perspectiva de una presencia salvadora, el pueblo de Dios tiene una vocación. O sea, somos llamados conforme a la medida del don de Cristo para que en este campo podamos realizarnos dentro de esa misma vocación. A cada uno se nos fue dado una gracia con una posición que es necesario considerar. Hermanos amados, tenemos que pensar, Dios tiene plan perfecto para nosotros. Y aquí, hablando del plan perfecto, Él quiso establecer su pueblo y a este pueblo lo establece como un instrumento para traer inducción al conocimiento de Dios. O sea, nosotros necesitamos andar como es digno de la vocación. Si el Señor ha querido formar un pueblo para que este pueblo ayude en la inducción al conocimiento, dicho de otra manera, cuando hablamos de inducción, estamos hablando, ven conmigo, te voy a enseñar cómo se hacen las cosas. Eso es una inducción. Yo no puedo sumar 1 más 1 más 1 más 2, no sé cuánto es. Entonces, una inducción a la matemática sería, ven, vamos a enseñarte cómo se suma y cuánto sale. Entonces me están orientando para después yo poder defenderme por mi propia cuenta. Entonces alguien me enseña, alguien me orienta en aquello que tengo que hacer. Por más difícil que sea la tarea, más complicada que sea la materia, si hay alguien que adelante esté de mí y me puede orientar, yo puedo ser inducido a un conocimiento que más tarde yo también me puedo defender por mi propia cuenta. De hecho, estoy ante ustedes y no crean que así nací. Yo no nací con la corbata en el cuello. Esta me la pusieron ahora. ¿O ustedes creen que de una vez mi primera mudada ya traía esta corbata puesta?
Si así fuera, ¿cuántos años tiene esa corbata? Ya no existe. O sea, hay cosas que se han ido dando con el correr del tiempo y eso nos ha ayudado para ser lo que somos ahora. Y aquí, hermanos amados, tenemos mucho que decir, pero vale la pena que avancemos. Israel tuvo la responsabilidad entonces representando los caminos divinos. Israel tuvo la responsabilidad representando los caminos divinos, pero con el correr del tiempo, esa responsabilidad también fue extendida a la iglesia. O sea, no solo Israel tuvo la responsabilidad de enseñar el camino correcto, también la iglesia. También la iglesia tiene esa bendición de poder enseñar el camino correcto. O sea, tenemos la responsabilidad de ser lo que Dios esperaba de su pueblo. ¿Qué implica hacer una labor apostólica? En este caso, evangelística, profética, magistral y pastoral. Lo dijimos en el texto. Partiendo de esto, diríamos que Israel tenía esa responsabilidad. Una de las funciones de Israel era fungir como una iglesia o un pueblo que haría la labor apostólica, evangelística, profética, magistral y pastoral en la sociedad. ¿Pero qué implica eso? Preguntaría yo, ¿será que estas son posiciones para tratar de pensar que estamos arriba de otros? ¿Qué piensan ustedes? Si se nos dice, bueno, son apóstoles, bajo la autoridad apostólica, pero la pregunta es, ¿de dónde se puede desprender? ¿Está malo que yo me vea como una autoridad apostólica? No, pero debo de hacerlo desde una moral saludable. Pensar que como más grande en posición, el Señor me da el permiso y el privilegio para servir a los que están más pequeños. Y entonces no voy a ver mi posición como alguna silla especial, sino como la manera de servir. La mejor forma de servir a los demás. Así que no tenemos que ver con posiciones. En este caso diríamos que cualquiera de las posiciones ministeriales, diga conmigo, son una responsabilidad de servicio. Las 5 posiciones son una responsabilidad para servir. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y en este caso diríamos para que la iglesia siga una misión encarnadora. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Y si hablamos de un ministerio de ordenamiento vocacional para un servicio institucional o intencional funcional, ahí vemos las posiciones y en este caso las ordené desde otra perspectiva. Y entonces, en cambio de pensar en los apóstoles, pensé en los profetas. Profetas, evangelistas, apóstoles, maestros y pastores, que sería la manera correcta de hacer un ministerio. Y aquí tendríamos como que todos esto lo que están haciendo es para que la iglesia, diga conmigo, tenga orden espiritual. ¿Para qué son las posiciones entonces? Para que la iglesia tenga un ordenamiento espiritual. Porque lo que el Eterno busca es, vamos a ver, que la gente se comporte correctamente en el mundo. Eso es lo que el Eterno busca. Entonces, estas 5 posiciones, vamos a ver si logramos algunas todavía por aquí. Hablando de la autoridad entonces, la autoridad radica en la efectividad, no para estar en un pedestal de superioridad, sino del servicio que imite al dador de los dones. ¿Quién es el dador de los dones? Vamos a ver. Diga conmigo, el dador de los dones es Cristo Jesús. Entonces, los dones, estos 5 dones, no son para estar en un pedestal de autoridad donde podamos aplastar a los que están más abajo, sino para servir, imitando ¿a quién? A Cristo. Imitando a Cristo. Y ahí podemos verlo de acuerdo al pasaje bíblico en Mateo 20, 25 al 28, y dice, los señores de las grandes ciudades, ellos ejercen autoridad, pero aplastan a los que están abajo. Entre nosotros no va a ser así. El más grande lo va a demostrar sirviendo al más pequeño. Y así lo vamos a hacer. Y luego podemos ver que de acuerdo a la vocación que Pablo ve para los servidores de Cristo, tenemos que seguir el ejemplo. Así lo decía a los filipenses. Que haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Si Él vino para servir, no puede haber otro deseo en nosotros. Tiene que ser de servicio. Las 5 posiciones representan una característica ministerial de servicio. Podemos tomarlo así. Las 5 características mencionadas en Efesios son 5 maneras de servir. Así de sencillo. Vamos a ver cada una de ellas. Entonces tendrían que ser los miembros de la iglesia
los que tomen esta misión, y hablando ya de uno a uno, pensaríamos en la voz profética en la iglesia. ¿Quién tendría que considerarse como un profeta en la iglesia? Aquel que se levanta entre la multitud y de repente comienza a decir: pueblo mío, dice el Señor. Claro, está muy bien, pero ¿qué es lo que nos va a decir? Eso es alguien que se levanta entre la sociedad, entre nosotros, dice: pueblo mío, dice el Señor. Y comienza a citar lo siguiente: porque el profeta, diga conmigo, intuye el proceder del pueblo de Dios. Intuye el proceder. La función profética en el Antiguo Testamento, ¿sabe cuál era? Observar el comportamiento de la gente. Luego, cotejarlo con las normas establecidas por el Eterno. Luego, ver si el comportamiento coincidía con las normas establecidas por el Eterno. Y si no coincidían, entonces decirles: señores, ustedes se desviaron del camino. Y por haberse desviado del camino les va a ir feo. Así que la única forma de evitar el peligro que viene contra ustedes es apartándose del mal que están haciendo y volviendo al camino. Es la única manera. Y eso lo podemos puntualizar. Entonces el profeta intuye el proceder del pueblo y lo coteja con las normas divinas. Y aquí podemos decir, mis hermanos, posee conocimiento bíblico para reprender, exhortar y dar consuelo y orientación espiritual a sus oyentes. Entonces no se vale que alguien se levante simplemente con una profecía, entre comillas, a hablar disparates. Tiene que referirse a lo que el pueblo necesita oír en cuanto al consejo de Dios, teniendo un conocimiento de la palabra del Señor y diciendo: señores hermanos, nos hemos desviado del camino y lo que nos espera es esto. Por lo tanto, la única forma de enmendar nuestra vida es volviendo al camino. Pregunto, ¿es necesario este ministerio en la iglesia, sí o no? ¿Creen ustedes que es necesario el ministerio profético en la iglesia? Sí es necesario. La pregunta es: ¿quiénes lo deben poseer? ¿Personas que se vistan de cuello blanco? ¿Personas que tengan las mejores ropas? No. Gente humilde que busca a Dios, que puede intuir el deseo de Dios en su corazón y en su palabra, y luego poder servir, aunque sea con suave chapina en sus pies. ¿Saben qué dije? O sea, no estamos hablando de posiciones, estamos hablando de servicio. El Señor usa a sus instrumentos para hablar la palabra que Él tiene, pero el profeta, desde este punto de vista, no puede hablar cualquier pavada. Tiene que hablar lo que responde al consejo del Señor. ¿Está quedando claro? Espero que me aguante un poquito más. Hablando de los evangelistas, en el caso del evangelista, pudiera ser que alguien no es profeta, pero es evangelista. Y la pregunta es: ¿quién es un evangelista? La respuesta sería: el evangelista es una persona que conoce en qué consiste el evangelio. O sea, da a conocer a los hombres los beneficios del evangelio. Posee habilidad para motivar a la gente a buscar a Dios. Pregunto, ¿hay necesidad de evangelistas en la iglesia? Así como hay necesidad de profetas, también hay necesidad de evangelistas. Porque algunas personas tenemos el don para motivar a la gente, y la gente nos sigue a través del don que tenemos. ¿Es así o no es así? Si tenemos el don, la gente nos va a seguir. Así que el evangelista posee la habilidad de motivar a la gente al arrepentimiento, a servir a Dios siguiendo el modelo de Jesús. Hablando del apóstol, a algunos les gusta hacerle el ministerio desde una visión apostólica. ¿Quién es un apóstol? Es una persona que establece doctrina y fundamenta a la iglesia en los principios fundamentales del evangelio. El apóstol es alguien que abre brecha, planta la iglesia, y es una persona que propaga la doctrina bíblica, la fe, el amor y el poder de Dios. Usted va a ver que en los apóstoles bíblicos dice: hay muchas señales y milagros eran hechas por la mano de ¿quiénes? De los apóstoles. Si alguien está enfermo y en la iglesia se ora por él y es sana, ¿qué ministerio se hizo ahí? Un ministerio en el que se implantó el gran poder de Dios. Y ahí tenemos que entender, hay mucho más que decir, mis hermanos. En este caso, el apóstol es alguien que se establece y establece a la iglesia en los principios de la palabra de Dios.
Pregunto, ¿será necesario ese ministerio aquí? ¿O no es necesario? Sí es necesario. La pregunta es, ¿quién lo va a ejercer? Bueno, usted tiene que identificarse a qué lo llamó el Señor. Hay gente aquí que es buena para detectar el error en los demás. Vamos bien, pero que no sea para criticarlo, porque entonces vamos mal. Si vemos los errores en los demás, vamos bien, pero vamos mal cuando empezamos a hablar de los errores de los demás. Haríamos bien cuando tomamos la palabra del Señor y decirle, hermano, ven para acá, ven conmigo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Esto dice la palabra. Si usted sigue un comportamiento como el que lleva, va a terminar mal. Pero si usted cambia su comportamiento, va a terminar bien. ¿Qué ministerio estaríamos haciendo ahí? ¿Nos queda claro? ¿Qué ministerio estaríamos haciendo ahí? El profético. ¿Por qué? Estamos sentenciando a la persona desde la perspectiva bíblica y estamos diciéndole su comportamiento no responde a la voluntad de Yahweh. Entonces necesita cambiar. Porque eso es lo que hacía el profeta, denunciar el comportamiento desviado de la gente. Bueno, hay más que decir al respecto. Hablando del maestro, si quisiéramos pensar, y aquí a algunos les gusta que les digan maestros, gloria a Dios por los que se titulan maestros. Y quiero decirles, mis hermanos, no es que esté en contra, no, simplemente que para mí el don de maestro es el más complicado, porque el mejor modo de enseñar es con el ejemplo. Y a mí me encanta que me escuchen, pero me importa un comino que escuchar a los demás. Entonces, como maestro, tengo que ver qué enseña mi compañero maestro, para ser ejemplo de mutua enseñanza. Y aquí hay mucho que decir al respecto, pero quisiera fundamentarme en algo más suave. Es que el maestro es aquel que comprende y explica detalladamente los principios fundamentales del Evangelio. No necesitamos enseñar otra cosa. Necesitamos enseñar los principios fundamentales del Evangelio. Y dígame usted, ¿cuál sería uno de los principios fundamentales del Evangelio? Diga conmigo, la justicia. Dios quiere que seamos justos. Y un maestro debe de enseñar este valor o este principio, ¿sí o no? Lo tiene que enseñar, pero tiene que empezar con su ejemplo, con su estilo de vida. Así el profeta, así el evangelista, así el apóstol y así el maestro. Todos los ministros del evangelio tenemos la obligación sobrada de ser modelo en el servicio. ¿Podemos? Sí podemos. ¿Qué dijo Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos avanzando. ¿Qué es lo que identifica a un maestro? Posee el don de conocimiento e inteligencia escritural para defender la fe y ayudar a los más débiles a no ser afectados por las falsas enseñanzas. Eso es lo que hacen los maestros. Orientar a los demás a no caer en la trampa del error. En este caso diríamos que explica la manera de hacer la vida cristiana y de orientar a la gente sobre cuál es la tarea más importante para la iglesia. Dígame otro principio del evangelio. Ya dijimos, uno es justicia. ¿El otro cuál sería? El amor. Pregunto, ¿será un principio del evangelio el amor, sí o no? ¿Será un principio del evangelio la verdad, sí o no? La fidelidad, ¿qué piensa usted? Entonces tenemos que estar pensando, nosotros en el mundo existimos para establecer los principios del evangelio. Y aquí tendríamos que pensar que es un buen ministerio, el ministerio de la enseñanza. Y por último, el pastor. ¿Quién es el pastor? El pastor atiende a las personas que han sido alcanzados por el evangelio, ayudándoles a sentirse acompañados por el Señor a través de ellos. O sea que no tiene que venir Cristo a decirle, yo soy tu buen pastor. Ellos se pueden sentir bien pastoreados a través de la compañía de un hermano mayor. Hermano mayor, ¿quién es? Aquel que tiene un poquito más de tiempo de estar en la iglesia que yo. Aquel que conoce un poquito más que yo. Y este puede ejercer el ministerio pastoral sobre mi vida, porque el ministerio pastoral se va a entender que la persona se duele por lo que le pasa a otro y quiere ayudarle. Y le aseguro que aquí hay mucha gente de esa. Aquí hay muchas personas que cuando alguien llora, luego le preguntan, ¿y qué te pasa, mi hermano?
Se atreven a levantar la mano algunos, que les da tristeza cuando ven al hermano sufriendo. Se atreve a levantar la mano a alguien, que le da tristeza cuando ve a otro sufrir. O simplemente se alegra por la desgracia del hermano. Por necio te pasa. Es función pastoral. No. La función pastoral es, hermano, ¿en qué te puedo servir? Quiero ayudarte. Si en algo está, si por lo menos te sirven mis hombros para que seques tus mocos, no hay problema. Aquí están. Pregunto, ¿necesitamos en la iglesia ese tipo de ministerio? La pregunta ¿es responsabilidad solo del pastor? No, es una responsabilidad de la iglesia en general. Así que, mis hermanos, creo que hemos avanzado un poco, pero no hemos agotado todo. Cada posición tiene un fin, y es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí tenemos que ver que es según la función de cada miembro de la iglesia. Yo pienso que aquí hay gente que puede servir en cualquiera de estas posiciones. No puede servir en todas, porque no tenemos todas las cualidades para hacerlo, pero sí habrá alguna con la que nos identificamos. ¿Digo verdad? Puedo asegurar, muchos de los que están aquí se identifican con alguna de esas posiciones. Y si usted le dio esto, mire, cuando menciono alguna posición, de seguro usted se identifica con ella o dice lástima. Ese mensaje es para la iglesia saber de dónde, porque aquí quién sabe. Pero le aseguro, aquí Dios tiene gente con ese tipo de ministerios. ¿No me lo cree? ¿O sí me lo cree? Levanta la mano los que creen que Dios tiene gente aquí con ese tipo de ministerios. Amén. Dígalo conmigo bien alto. Dios nos llamó para que sirvamos de instrumento de bien en sus manos. Otra vez, Dios nos llamó para que sirvamos de instrumentos de bien en sus manos. Y diga conmigo, y aquí estamos nosotros para eso. Amén. Vamos a disponer nuestra voluntad y la vamos a poner al servicio. Así que, mis amados hermanos, hay 5 posiciones. Tenemos que concluir con esto diciendo, hay 5 posiciones ministeriales con un mismo fin. No estoy hablando de las corbatas en el cuello. No estoy hablando de las 5 sillas ahí para ejercer autoridad. Estoy hablando de 5 maneras de servicio. Y es mejor hacerlo desde la silla que hacerlo desde aquí, desde este lado. Tenemos que entenderlo. Deberíamos todos entender que eso es lo que Dios necesita aquí. Tenemos que guardar la unidad del Espíritu, todos en una misma esperanza. Nuestra responsabilidad de manera singular sería entonces, diga conmigo, identificar en qué área nos sentimos atraídos y hábiles. Así que tenemos que entender qué área es la que nos ayuda a ser más hábiles en el cumplimiento de la misión y en este caso del ministerio del perfeccionamiento de los santos. La acción de cada uno de los departamentos de la iglesia, diría los distintos grupos de la organización, cada uno de los ministerios que tenemos establecidos de la iglesia debería seguir el objetivo principal, para lo cual existe el pueblo de Dios. Y la pregunta es, ¿para qué existe el pueblo de Dios? Para dirigir al mundo hacia un comportamiento correcto ante Dios, perfeccionando a los santos para la edificación en el cuerpo de Cristo. Y así podamos lograr lo que el Señor se propone hacer a través de nosotros. Tenemos que entender que los profetas, los evangelistas, los apóstoles, los maestros, los pastores, si todos nosotros pudiéramos identificarnos con alguna de esas posiciones de nuestra vocación de servicio, nos ayudaría para hacer un ministerio funcional en la iglesia y el trabajo sería más ligero. Yo quisiera decirles, hermanos, deberíamos soñar con una iglesia con ese ministerio.